Bueno, Javier, la semana que viene, cuando grabemos nuestro podcast, estarán abriéndose las urnas para votar y si todo se desarrolla de acuerdo con lo que sugieren las encuestas, las serias, me refiero, no las del CIS, tendremos un nuevo gobierno conservador, presumiblemente con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, y dependiendo de cómo se les dé la jornada a los de Santiago Abascal, pues con algún ministro de Vox, quizás. Por eso me ha parecido procedente que dediquemos este episodio a repasar el programa económico de la derecha. La propuesta estrella de las dos formaciones conservadoras es la rebaja fiscal, que es galaicamente ambigua, como diría mi padre, en el caso de Feijóo y meridianamente precisa en el de Vox. Voy a empezar por estos últimos, por los de Vox, si no te importa, porque la verdad es que su reforma es llamativa. Plantean dejar en solo dos los tipos del impuesto sobre la renta, uno reducido del 15% para quienes ingresen menos de 70.000 euros anuales y otro del 25% para quienes superen esa cantidad. Y aseguran en Vox que una familia con 4 hijos no tributará nada en el IRPF si su renta es inferior a los 70.000 euros y en caso de que sea mayor, pues pagará un exiguo 9%. La verdad es que es un... Recuerda un poco aquella propuesta del tipo único de Miguel Sebastián. Bueno, en Que realidad, déjame que te interrumpa ahora mismo, porque de venga, Hall y Rabusca, porque Miguel lo único que hizo fue hacerse eco de una tradición que resulta que me es muy querida, pero perdón, sigue, o sea, que nada. la Pues paternidad... ahora hablamos de ello. En el impuesto de sociedades, pues la idea de Abascal también es reducir gradualmente el tributo hasta dejarlo en el 15%. Van a suprimir patrimonio, sucesiones y donaciones, plusvalías municipales y, por supuesto, todo tipo de fiscalidad verde. Y van a aplicar un tipo cero en el IVA a los artículos de primera necesidad. La pregunta del millón ahora la responderás tú. Es cómo piensan tapar el boquete que esta bajada radical de impuestos va a abrir en las cuentas públicas. Yo me imagino que no aportan, ellos no aportan una memoria económica que cuantifique el impacto de sus medidas. Confío, me imagino, por una parte en que los ingresos aumentarán, como prevé la curva del AFER, y luego se comprometen a hacer algo que muchos economistas llevan décadas reclamando y que es un presupuesto de base cero, es decir, hacer un inventario de los gastos verdaderamente indispensables del Estado, prescindir de los demás y a partir de ahí pues establecer la carga impositiva necesaria, que según ellos es notoriamente inferior a la actual. Luego el PP es bastante menos ambicioso, bastante más realista en materia fiscal, según se mire. En el IRPF, Feijóo lo único que ha dicho es que va a corregir los efectos de la inflación en la tarifa. En el IVA va a prorrogar y ampliar la rebaja a los productos de alimentación. Naturalmente, como cabría esperar de un partido conservador, va a derogar el impuesto a las grandes fortunas y extender los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo, es decir, a la Iglesia. También promete ventajas para las startups, pero se limita a hablar de una revisión del marco fiscal y de deducciones sin entrar en más detalles. Y finalmente también promete un plan de atracción de empresas que conjugue incentivos económicos, fiscales y recursos humanos, pero tampoco entra aquí en mucho detalle. O sea que hay muy poquita concreción, únicamente la deflactación de la tarifa del IRPF. Y esto tiene la ventaja de que tampoco necesitas hacer una memoria fiscal, porque evidentemente no va a haber grandes cambios. Así todo, Javier, hay una renuncia explícita aparte de los ingresos. Y la primera pregunta, aparte de la que puedas decirnos sobre el tipo único o el bitipo de Vox, es que si hay una rebaja fiscal importante o no, en un momento en que España sufre un déficit estructural que el propio gobierno sitúa por encima del 3%, pues parece que prometer una rebaja fiscal sin una contrapartida de recortes es muy complicado. Vamos, entiendo que en Europa, en Bruselas, te van a dar un toque. Pero claro, de los recortes no vas a oír hablar a nadie durante una campaña, salvo Vox. Una vez más, Vox sí habla de recortes abiertamente, pero Feijóo, nada.
Y esto es en lo que se refiere a los impuestos, que yo creo que es la parte más interesante, pero Feijóo presentó un plan de 20 medidas con los que pretende, su objetivo es superar los 22 millones de trabajadores. No los voy a enunciar aquí todos, pero sí he seleccionado algunos, por si quieres pronunciarte. Va a reducir el tamaño del gobierno, no habrá 22 ministros ni los centenares de asesores y altos cargos del Ejecutivo de Sánchez. Esto va a suponer mucho ahorro. Yo no sé qué piensas tú, pero a mí me da que es un poco demagógico porque los funcionarios y los ministros y los ministerios van a seguir ahí, haya o no ministros al frente, se llamarán directores generales o secretarios de Estado, pero la administración seguirá ahí. También es partidario, naturalmente, de devolver la independencia a las instituciones, que es algo que durante el reinado o la presidencia de Sánchez se ha comprometido bastante. En el Consejo General del Poder Judicial no ha habido renovación, aunque la culpa ahí no es solo del PSOE. Estoy hablando de la Fiscalía del Estado, naturalmente del escandaloso CIS y luego de los nombramientos que hubo en el Instituto Nacional de Estadística, porque no les gustaban cómo se calculaba el IPC. Yo lo que debo advertir es que el PP no se ha caracterizado en sus ediciones anteriores por su respeto a los órganos independientes. Basta acordarse de cómo Rodrigo Rato no descansó hasta cerrar la oficina presupuestaria de José Barea. Yo no sé si te acuerdas de aquel episodio, el viejecito aquel que salía para decir que los presupuestos no cuadraban y que así nos íbamos a ninguna parte, pues hasta que no le cerró la oficina presupuestaria, Rato no descansó. Montoro tuvo una relación muy tensa con la AIREF y luego, por no hablar del acoso al que sometió el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en la época de José María Marín Quemada, que fue verdaderamente escandaloso. Pero más medidas. Feijóo dice que va a agilizar el desalojo de viviendas ocupadas, lo cual está muy bien, porque desde luego tenemos una ley de vivienda que está desincentivando la salida al mercado de alquiler, porque, en fin, el inquilino que deja de pagar, pues luego tienes tú que el propietario tiene que probar que está en una situación de necesidad. Es todo un poco kafkiano la legislación que nos deja Sánchez. Feijóo también quiere reforzar la unidad de mercado, lo cual tiene mucho sentido. Es decir, que cuando una empresa cumpla los requisitos en una comunidad, pues los cumplan todas. No tiene ningún sentido negociar trámites, el red tape, como llaman los ingleses, en 17 comunidades. También Feijóo promete una cosa que está muy bien, que es que por cada ley o reglamento que ponga en marcha eliminará 3. Ahora mismo el compliance, como se dice ahora, es una auténtica pesadilla, porque tenemos una producción legislativa desbocada tanto a nivel nacional como autonómico. Luego, en energía, Feijóo se compromete a prolongar la vida de las centrales nucleares. Yo creo que esto lo acabarán haciendo en toda Europa. Y en medio ambiente, esto lo cito porque es un tema que hemos mencionado aquí, aunque no es uno de extraordinaria relevancia, que es que va a crear un organismo regulador del agua, que es algo que ha funcionado muy bien en Israel y que aquí se echa en falta. Perdón, ahora están sonando las campanadas, los cuartos, como es habitual en Orgaz, ya han acabado. Es que ayer, montando en bicicleta por aquí, vi cómo estaban regando por aspersión un cultivo en Castilla-La Mancha. En el mes de julio, regar por aspersión, pues me parece verdaderamente alucinante. Y probablemente para un cultivo que esté subvencionado, o sea, pero que yo no fui capaz de identificar porque yo soy de esos de ciudad, de los que no saben si las vacas tienen los cuernos por delante o por detrás de las orejas. Luego Feijóo, finalmente, en materia laboral, pues va a cambiar las políticas activas y eso me parece fenomenal, pero lo único que dice habla únicamente de un cheque de formación, pero aquí lo que hay que hacer es sanear a fondo el SEPE, el Servicio Público de Empleo, porque ahora mismo está colocando solamente a un 2% de los demandantes, o sea, es un absoluto desastre. Ya paro, Javier. Yo no sé ¿a ti qué te parece este conjunto de medidas? La campaña de la izquierda se ha centrado, como siempre, en
alertar de que si llega a la derecha, pues va a desmantelar el estado de bienestar. Y sinceramente, esa amenaza quizá sea posible en el caso del programa de Vox, que tengan que hacer algo si ponen en marcha esa reforma fiscal tan radical, pero en el caso de Feijóo, a mí me parece que hay una continuidad tremenda. O sea, desde que entramos en la Unión Europea, todos los ministros de Economía han seguido la línea más o menos entre socialdemócrata y liberal que les marcaban desde Bruselas. Ya hablo desde Fuentes Quintana hasta Nadia Calviño, pasando por Pedro Solbes, por Miguel Boyero, por Carlos Olchaga. Y a mí, sinceramente, me da la impresión de que en realidad el ministro de Economía español se ha convertido en una especie de secretario de Estado del comisario europeo, que es a su vez un secretario de Estado del ministro alemán de Economía, que es el que de verdad manda, como todo el mundo sabe. Pero bueno, te toca a ti echar tu cuarto a espadas, Javier. Pues no sé, si tuviera que titular si me dejara Pedro ponerle el título, diría que no va a ser tan fiero el león como lo pintan, que es un poco lo último que has dicho, ¿no? Enlazo con tu último comentario. Ni si gana el Partido Popular no habrá rebajas fiscales de ningún calado, diga lo que diga Vox. Y si continúa el gobierno de coalición, pues tampoco habrá ni rebajas ni la política económica de los próximos 4 o 5 años. Yo creo que ya está decidida, que va a ser un intento de consolidar el déficit, de acercarnos, de bajar y estar ahí en el límite del 3%, ¿no? En el larguero, pero por la parte de abajo, es donde va a quedarse la economía española. Porque no nos queda, afortunadamente, no nos queda más remedio y tenemos que intentar, por lo menos, contener la deuda pública mientras dure la inflación. Eso va a seguir ayudando a reducir los ratios y el gobierno tendrá que decidir cuáles son sus prioridades de gasto en un entorno de consolidación fiscal, o sea, de restricciones en los gastos y donde antes o después vas a tener que recurrir a aumentar los ingresos. O sea, no veo, no veo, lo cual no quiere decir que no suene, que suene mal pues las propuestas más imaginativas y las reformas radicales. Ya sabes que a mí me gustan las reformas radicales en general porque no tengo que pagar el coste político de adoptarlas, ¿no? Los costes políticos de adoptarlas y realmente pues el tipo único, que es con lo que has empezado has empezado tu comentario, es una vieja idea de los años 70 en fiscalidad, debido a la primera versión a Hall y Robuska, de dos economistas de Estados Unidos. A mí me pareció una idea apasionante porque acostumbrado a ver a mi padre ayudar a los vecinos a hacer la declaración de la renta cuando se hacía con papel y lápiz y todo aquel cuadernillo y tardes y tardes de números y de sumas y restas y dimes y diretes, pues claramente hoy vivimos en un mundo donde hay un principio de fiscalidad que dice que nadie debería pagar impuestos que no entiende, ¿no? O sea, que mire usted, o sea, si necesita usted un asesor fiscal, pues ese impuesto está mal diseñado, porque en una democracia, ¿no? Y tiene su punto. Explíqueme usted por qué tengo que pagar yo esto y aquello y así y asá y esta deducción y por qué y de dónde sale que yo tengo el alquiler imputado a un inmueble que no explíqueme, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues esa reforma, además, lo que hacía, el corazón de la reforma, tiene 80 variantes y realmente es muy, muy interesante. O sea, a mí me apasionó tanto que me dediqué a investigar un poco sobre ella, y me esforcé en entenderla y hice algún número para la economía española que coincidió con la época en la que Miguel Sebastián hizo una cuenta de la vieja en un informe de cuando era director del Servicio de Estudios de BBVA y dijo que, realmente no dijo nada, dijo, mire, esto se puede pagar, quiero decir, se puede diseñar una fiscalidad distinta, se puede diseñar un tipo único con un mínimo exento, que es como funcionan los tipos únicos clásicos. Ahí hay un mínimo que lo puedes poner en donde tú quieras, 25.000, 30.000, el número que a ti te parezca, y luego hay un tipo. Y claro que puedes recaudar lo mismo que recaudas antes, es solo cuestión de decidir el tipo y el mínimo exento, ¿no? Y luego ese impuesto tiene la gracia que se integra con el impuesto de sociedades, ¿no? El tipo debe ser el mismo en los dos, en la parte de sociedades y en la parte de la renta y de la renta del trabajo, porque en realidad
en realidad las sociedades, que es la parte más interesante y la parte que recauda, la recaudación en ese tipo de fiscalidad la hace el impuesto de sociedades, porque a la facturación de las empresas le restas todas las compras, o sea, amortizas inmediatamente tu inversión y las nóminas, y ya está. Y sobre lo demás le aplicas el tipo único, ¿no? Con un sistema de créditos fiscales cuando montas una empresa. Y entonces bueno, pues eso evita utilizar la tributación con compañías integradas, porque no ganas nada tributando en un sitio o en el otro sitio. Tributas de todas maneras por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, genial. Por supuesto que Vox no Y ha hecho... por cierto, que cuando Miguel Sebastián hizo aquella propuesta, lo digo para los que piensen que el PP es un partido muy poco intervencionista y más liberal, eso le costó el cargo a Miguel Sebastián Absolutamente. en el servicio de estudios de absolutamente. El rato enloqueció, o sea, el rato realmente enloqueció. O sea, que podía... Y ahí te das cuenta no es que sea arbitrariedad, de la poca profesionalidad, porque es la típica idea que si tú no dices nada, a los 2 minutos, primero, nadie lo ha entendido, segundo, nadie se lo ha tomado en serio, y tercero, a nadie le importa nada eso, porque realmente no es una reforma fácil de adoptar políticamente, entre otras cosas, porque te cargas a todos los asesores fiscales, los mandas al paro inmediatamente. O sea, no, va a ser que no. Mira, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y le puso altavoz y enloqueció. Es que esa es la única explicación. Y Miguel, que es un tipo... Iba a decir peligroso, no es peligroso, no sé si es peligroso. Peligrosos son los vitorinos, ¿no? Los miuras, pero es un tipo un poco rencoroso, ¿no? Y se enfadó mucho también, o sea, y realmente, pues fueron unas puertas rotatorias extrañísimas donde Miguel salió dicho con todo mi cariño y mi aprecio. Y si se enfada además me da igual, porque pues ya está. Y salió de allí y se metió en Ferraz, o sea, se fue directamente del edificio, del magnífico edificio de Oteiza, de la Castellana, que era entonces donde estaba el BBVA, y se fue a Ferraz a hacerse el economista de referencia. Le tuvo que robar la silla a Jordi Sevilla para empezar. O sea, que no fue fácil, pero el tipo, bueno, que es un tipo listo y capaz y hábil, pues hizo eso y se fue a Ferraz del cabreo, porque Sí. él es del barrio de Salamanca de toda la vida. No sé si me explico. O sea, que su hermano estuvo en Ibercorp, es como tú, un Minnesota. Y le conozco mucho porque coincidimos ahí. Bueno, total. Y fíjate que ya puestos a entrar en el anecdotario y en las personalizaciones y entretener a nuestros oyentes en estas mañanas de julio, que, en fin, pues de hecho, cuando al final el PSOE o José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones en 2004, el programa económico era un programa para unas elecciones que ibas a perder y que por lo tanto que todo el mundo sabía que iban a perder, que iba a ganar el PP y cuando tú haces un programa así, pues da igual lo que pongas, porque no vas a tener que ponerlo en práctica, pues no tienes que justificarlo nunca. Y ahí iban a Ferraz, Miguel y Sole Núñez y Javier Vallés y los otros minnesotos del PSOE, digamos, y ponían y hacían el programa, pues no sé, como lo podíamos hacer tú y yo de eso, pues ponlo también, ¿no? Pues, ¿por qué no lo ibas a poner, no? Pues daba igual. Y entre otras cosas, pues a Miguel, como le duraba el cabreo, porque es por lo del rencor del tipo único, pues lo puso también, ¿no? Y yo fui cuando ganaron las elecciones, estaba montando la oficina económica en el gabinete en Moncloa y fui a decirle que en España había 2 tíos que sabíamos de tipo único. Vamos, no sé quién era el otro, pero uno de ellos era yo, ¿no? Y ahí no sé, Miguel, que es un gran encantador de serpientes, me dijo, no, quédate, ¿por qué no te quedas? Total. Y al final, pues, allí estuve una semana y luego, cuando vino la jefa de gabinete con el nombramiento, me tembló el pulso y ahí ya me negué a firmar y ahí se acabó para siempre mi carrera política, ¿no? Y entonces, bueno, pero es mucho más divertido ser youtuber que ser asesor de ministros, ¿no? Asesor, a estas alturas, asesor ya cesado o cesadísimo. Sí.
Oye, Entonces, entonces el tipo único o la propuesta que plantea Vox tiene sentido. Ellos no dan ningún detalle sobre impacto recaudatorio bueno, ni... es que fíjate, una vez que has elegido los tipos, el 15 y el 25 el escalón, ¿no? Y ahí ya eso realmente con una hoja de Excel se puede calcular así en una primera aproximación cuánto va a recaudar y cuánto vas a ganar o perder comparado con la recaudación de ahora del IRPF, ¿no? O sea que es relativamente sencillo de hacer, ¿no? Y te sale un número, porque ellos ya lo han cerrado. O sea, si tú cuando haces ese ejercicio tienes que decidir, lo que hizo Miguel Sebastián en aquella hoja fue calcular el tipo, que me parece que le salía, dependiendo no me acuerdo de los números, pero dependiendo de la mínimo exento, tienes que calcular el tipo que te permite recaudar lo mismo. La pregunta es, ¿se puede recaudar lo mismo con este esquema fiscal que con otro distinto? Y la respuesta es sí, con tal de, pero el tipo tendrá que ser el 22, el 25, el número que tenga que ser el tipo único. Obviamente limpias mucho las bases, te quitas todo tipo de desgravaciones insisto, el tipo único integrado consiste en que va a recaudar mucho más el impuesto sobre sociedades, ¿no? O sea, vas a cambiar la combinación de cuánto recauda el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Es equivalente a la hora de, ¿no? A la hora de decidir de dónde y cómo tributas, pero porque luego eso tiene consecuencias sobre el empleo, obviamente, ¿no? O sea, dependiendo de cómo hagas la combinación y sobre los salarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y hay pues algún país que está aplicando algo así? mira, eso sobre todo se puso muy de moda. Esta es una vieja propuesta que estuvo mucho tiempo dando vueltas, que a los republicanos en Estados Unidos les parecía una buena idea, que realmente, bueno, pues simplificaba un sistema fiscal que se ha vuelto tremendamente complejo, donde no está claro cuáles son los verdaderos objetivos. Para mí, los impuestos, el objetivo de los impuestos debería ser puramente recaudatorio, ¿no? Del IRPF, para financiar el Estado, quiero decir. O sea, que no tendría que distorsionar esta idea de que hay que resolver los problemas de las pensiones con el IRPF y hay que facilitar el acceso a la vivienda con el IRPF y hay que... No, mire usted, no hay que hacer nada de eso. Hay que hacer o con el IVA hay que facilitar el coste, no reducir el coste de los alimentos. No, mire usted, no se confunde. Lo que tiene que hacer el IVA es recaudar y lo que tiene que hacer el IRPF es recaudar. Y una vez que usted ha recaudado con las figuras fiscales y con el sistema fiscal que usted tenga vigente, pues atienda las necesidades, o sea, use el gasto para corregir las desigualdades y para ayudar y apoyar y asistir a las, ¿no? con un ingreso mínimo vital, pero hágalo con el gasto, no lo haga con los ingresos, no destruya, o sea, comprendes, es que sigue hoy pareciendo un logro de yo he bajado el IVA de los alimentos. Pues claro que sí, usted ha bajado el IVA de no sé de lo que usted quiera, que por cierto no lo has dicho, ha dicho Feijóo que le va a bajar el IVA a la carne, bueno, pues mira tú qué bien. También, sí, que va a ampliar, sí, o efectivamente. sea, ¿y qué va a hacer usted? Pues va usted a usted está destruyendo el estado de bienestar, me da igual si es del PP o del PSOE, porque usted está diciéndome que es gratis reducir la recaudación. Si usted entiende que esto va a reducir la recaudación, que es elemental, que va a terminar pasando eso, ahora lo comento, pues usted tiene un estado de bienestar más pequeño, ¿no? Que es quizá la segunda idea, ¿no? Entonces, la primera idea era, no va a ser tan fiero el león como lo pintan, me da igual cómo lo pinten, ni va a haber rebaja fiscal memorable, quiero decir, de la que tú y yo vayamos a hablar, así relevante, ¿no? Ni va a haber desmantelamiento del estado de bienestar, ni va a haber ninguna de esas cosas. Va a haber más de lo mismo, con pequeños retoques, dependiendo de la coyuntura. Y a mí me da la sensación que va a haber ligeras subidas de tipos, en fin, no sé exactamente en qué mix, pero me parece que le van a faltar 10.000 millones, 15.000 millones a la recaudación y que va a haber que encontrarlos en algún sitio. Fíjate que al final, bueno, esa es la primera idea. Y la segunda idea es que es otro problema general, que es esta esquizofrenia fiscal tan española de aspirar a un estado de bienestar francés, ¿no? Por la parte de los partidos de izquierdas,
y querer financiarlo con impuestos irlandeses, ¿no? O sea, entonces hay estas dos visiones mágicas de la fiscalidad, ¿no? Por una parte, la derecha piensa que bajando tipos puede mantener el estado de bienestar. No puede usted. Dígame usted a quién va a despedir. Porque al final el estado de bienestar, como parece que no, es la sanidad y la educación. No, usted va a despedir a alguien. Al final usted va a despedir a personas que hacen, no sé si son asesores, conductores, socorristas, carteros, pero sanitarios, educadores. Dígame usted, guardabosques, bomberos, o sea, pero usted va a despedir, porque el estado de bienestar son empleos, ¿no? Son personas que trabajan para el sector público, ¿ok? Entonces, dígame usted a quién va a despedir, a quiénes va a despedir, porque sí, tú lo has dicho antes, no, vamos a despedir a ministros, ¿vale? Muy bien, genial, ministros, alcaldes, gobernadores, ¿no? ¿A quién va a despedir? Porque al final casi todos son sueldos, o sea, la parte fundamental del corazón del Estado son sueldos. Y entonces, esa esquizofrenia fiscal que por el lado de la derecha es pensar que el estado de bienestar se paga solo, que no se paga solo y no se paga bajando tipos, ahora hablo un minuto de eso, y la parte de la izquierda, pues que sí, que todo es gratis, que no hay que subirle los impuestos a nadie, ¿no? O sea, que son dos magias que realmente no funcionan. Y una sociedad, a lo mejor ahí entra la idea, otra hermosa idea teórica del presupuesto base cero. Oiga, decidamos qué Estado queremos y una vez que hayamos consensuado eso, que realmente eso requiere un consenso político mayoritario, requiere que la sociedad esté conforme con esa cantidad de Estado y esa calidad de Estado, de cómo tiene que ser la educación pública y la sanidad pública y las carreteras, tenemos que pagarlas o no, con peajes o sin peajes, o quién lo paga, ¿no? Y cuánto y cómo, y el catálogo de prestaciones de la sanidad pública y todo el pack completo. Y luego vamos a ver cuál es la manera menos distorsionante, que esa es la idea, de pagar esto, que es lo que queremos, ¿no? Y ya está. Y si aspiramos a un Estado francés, los partidos de la izquierda tendrían que decir y les vamos a crujir, o sea, les vamos a poner tantos impuestos hasta que les crujan las pepitas, porque para financiar un Estado francés nos hacen falta 150.000 millones más y los vamos a recaudar con el IVA y vamos a poner todos los tipos al 25 sin ninguna deducción y ya está. Y quiero oír el crujir de pepitas, ¿ok? Porque si no, no hay Estado francés. Entonces, no lo piensa y decimos, a ver, que levante la mano al que le guste este plan. Claro, y la mayor parte dice, oye, sí, tampoco estamos tan mal, ¿no? Ahora viene la esquizofrenia y dice, sí, yo levanto la mano, ¿por qué? Porque como soy el último de los pobres, las pepitas que van a crujir van a ser las de mis amigos los ricos, ¿no? O sea, pues yo soy el último de los pobres, con lo que, sí, he estado bien, venga, vamos a ver, vamos a por los ricos, ¿no? Y esa es un poco, esa es la lógica del otro lado, ¿no? Y los otros dicen, oye, a ver, vamos a quitar todo, vamos a poner este IRPF de 2 tramos y a la fiesta que tú quieras, y vamos a bajar el IVA al 15% y todo lo que se te ocurra. Y ahora les tienes que preguntar, ¿y vamos a despedir? Porque es que es mucho mejor pensarlo en términos de despidos, ¿sabes? Porque si lo haces en términos de despidos, ya no estás hablando en abstracto de la sanidad pública, que nadie sabe lo que es. Mire usted, vamos a poner en la calle a 1 millón de tíos. Porque vamos a reducir el Estado. Eso es lo que es reducir el Estado. Y todos los servicios que esas personas producen, ¿no? O sea, vamos a hacer eso y ya está. Y las carreteras pues tendrán los baches que tengan que tener y todo. O sea, y entonces, a ver, ¿quién quiere este plan? ¿Y quién levanta la mano? Y entonces ya empieza todo el mundo a pensar, joder, o sea, que van a despedir a mi primo, al otro, a todos los bedeles a la calle, los socorristas a la calle, o sea, todos los empleados públicos. O sea, oye, y vamos a reducir el personal de los juzgados, ¿no? Porque si os parece que esto va lento, pues no vais a ver cómo va a ir. O sea, que, ¿no? Y entonces ves que eso realmente no puede ser, ¿no? Luego hay otro comentario, que ese es el segundo comentario, que es, empecemos por decir que cuando yo cuento esto, al final alguien siempre dice, ya, pero es que este Estado es muy ineficiente, ¿no? El problema no es que yo no quiera Estado de bienestar. Yo quiero que haya sanidad pública, pero quiero que no haya tanto
despilfarro, ¿no? O sea, que no haya tantos asesores, que es lo que no haya tantos conductores, que no haya tantos... Y bueno, pues está bien, sí. O sea, eso, pero ya estamos en la parte de las operaciones, donde ahora ya hemos decidido que sí que queremos un estado de bienestar europeo, o sea, no irlandés, sino más bien hacia francés, ¿no? O sea, y entonces Danés, si se puede. vamos a andar ahí tuneando. 1.35, ¿no? Y ahí me gusta decirles 1.35 porque yo no sé si esto lo hemos comentado, ¿no? Que es la historia de los socorristas, ¿no? En el Canoe, que es una impecable empresa, un club de natación, donde es probablemente una de las mejores organizaciones con las que yo he tenido el gusto de contratar, ¿no? En el Canoe hay un socorrista en cada piscina, iba a decir piragua porque estoy aquí en Asturias y se me escapa, porque estoy viendo mi piragua ahí delante. Bueno, en cada piscina, en el Club de Campo, que es una sociedad participada, 51% el Ayuntamiento de Madrid y 49% pues, la sociedad hípica, en fin, y los abonados y tal, hay 3 socorristas en cada piscina. Y en el Goyeneche, que es una piscina magnífica también en Aravaca, pues hay 5, ¿no? Y ya está, y hacen lo mismo. Y eso es. Y entonces, y que Dios bendiga al ayuntamiento, porque hay 5 personas que tienen un empleo. No sé muy bien qué hacen, ¿comprendes? Pero sé lo que no hacen. O sea, pues tienen un empleo y todo lo que viene con tener un empleo. Y se van a la piscina y se ponen, ¿no? Se desponen y charlan. En fin, pues hacen, chicos, pues son socorristas y hay muchos, sí. Y no sé cuál es el estándar. Al estándar Canoe, pues a Goyeneche le sobran 4. Y si es el estándar es más cariñoso, es club de campo, pues le sobran 2, ¿no? Y es 1.35. A lo mejor esa idea de cómo de eficiente o ineficiente, porque el Estado no quiere despedir a la gente y quiere contratar y quiere o sea, el alborozo del empleo público, claro que sí, pero a eso hay que verlo que son nuestros primos y nuestros hermanos y nuestros amigos y nuestros conocidos los que se levantan por las mañanas y tienen un sitio donde ir a trabajar, ¿comprendes? Que es un empleo público, ¿ok? Y además tienen moscosos y además tienen una vida relajada o más relajada, que está bien, que nos ayuda a todos, ¿no? Y pueden ir a... Ya, déjame, voy a parar aquí, ¿no? Porque Sí. para qué voy a seguir por este camino, ¿no? Bueno, entonces importa mucho el mantener el empleo público, ¿no? El empleo público en una sociedad como la española, con unas relaciones laborales difíciles, con un estatuto de los trabajadores y nuestro pasado y todo, pues el empleo público da seguridad, da estabilidad y también tenemos que valorar esa parte cuando estamos decidiendo cuál es el ¿no? cómo tiene que ser el Estado, ¿no? Por supuesto que la memoria fiscal debería de ser absolutamente obligatoria y por eso a mí estas elecciones me están resultando, o esta campaña me está resultando entretenida porque me parece políticamente muy entretenida. Económicamente es un aburrimiento, es un absoluto desierto. O sea, nadie ha dicho ni una palabra con un mínimo de rigor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues este comentario de esta idea de Vox, que da igual de quién sea, de cambiar el IRPF de esta forma a esta otra, sin decirme cuánto va a recaudar el impuesto, pues no tiene ningún interés, porque lo tengo que hacer yo, básicamente, ¿no? El cálculo y vemos que o sea, a mí me acuerdo, en California estuve en las elecciones de 2016 y todas las proposiciones venían, pero en las papeletas, porque se vota, cuando votan en California las elecciones presidenciales, también votan muchas proposiciones del Estado, pues era, entre otras, en aquel año se votó la legalización de los usos recreativos de la marihuana, ¿no? Y todas venían con una memoria, o sea, reducida. ¿Quiere usted que construyamos un hospital público en no sé dónde y que subamos no sé qué impuesto en su cuantía para financiar ese gasto? Porque esa era la propuesta. La propuesta te explicaba cuál iba a ser el gasto y cuál iba a ser y cómo ibas a financiarlo, en la misma frase y en la misma papeleta. Y tú mirabas aquello y decías sí o no. Pero no esperabas que mágicamente, bajando los tipos, aumentara la recaudación, que has dicho antes que no, la recaudación no. Bajas los tipos, aumentan las bases. Bajas los tipos, aumentan las bases. Y la recaudación aumenta, disminuye o se queda igual dependiendo de cuánto bajes uno y cuánto suba lo otro.
O sea, que con la propuesta de Feijóo bajarías los tipos del IRPF y eso haría que aumentara la base. Pero el producto no sabemos, porque depende de la elasticidad, de cuánto aumente la base por cada unidad, por cada 1% que has bajado el tipo, la base va a aumentar, sí, pero tiene que aumentar más del 1%. Esta es la esencia de la curva de Laffer o la discusión de la curva de Laffer, que cuando tú bajas el tipo de un impuesto, sube su base, por supuesto. Eso es el principio de la demanda, nadie discute eso. Pero lo que es muy difícil es encontrar un impuesto que tenga una subida en un tramo de la curva de Laffer, que tenga la elasticidad, que la respuesta de la base sea tan... Siempre van a tener sentido contrario, ¿vale? Pero que sea tan intensa la respuesta de la base que compense la caída del tipo. ¿Comprende? O sea que si has subido el tipo, si has bajado el tipo un 1%, la base tiene que subir más del 1%. Y si no, pues la recaudación cae. Y ya está, tú has bajado el tipo, la base ha aumentado, has bajado el tipo un 1%, pero la base aumentó medio punto y entonces la recaudación cayó medio punto y ya está. Con lo que eso también me parece que es importante, ¿no? Y reducir el gobierno, que era, ves, otra vez, porque ves que vamos dando la ronda, quitar ministros, pues reduce el empleo. O sea, este objetivo de Feijóo de 22 millones, pues si vas a despedir un ministro, que le vas a despedir, más unos cuantos asesores, en fin, súmame la camarilla y lo que... Alguien vas a quitar. Pues ya tienes que buscarte 5, 6 o 7 a esos empleados más, porque acabas de destruir 7 empleos públicos. Que si sirven o no, si son necesarios o no, si son imprescindibles o no, yo no sé. O sea, eso no es asunto mío, pero ya estás proponiéndome objetivos incompatibles. Reducir el gobierno y aumentar el empleo, no van de la mano. Reducir el gobierno disminuye el empleo directamente. Otra cosa es que me ha gustado lo de las por cada ley que haga, por cada línea de BOE que escribamos, vamos a borrar 3, ¿no? Vamos a borrar todas las demás, ¿no? Bueno, pues eso suena muy bien y puede que reducir el empleo público aumente, puede que despedir socorristas aumente la productividad, se ahoguen menos gente en las piscinas. No lo sé, ¿vale? No lo sé. O se ahogue lo mismo y aumente la productividad del socorrista. Ya también es más eficiente, pero ¿por qué? Pues porque ahora los socorristas, en vez de estar hablando unos con otros, como se aburren, miran más a la piscina y rescatan a más ahogados. Vale, genial, pues ya está, será eso, ¿no? Insisto, es ironía por favor, que quede claro que no sé si se nota que ironía ¿no? Y luego, pues mira, lo de la desocupación me hace gracia porque, chico, yo creo que ese es otro, eso me parece que es un mito, o sea, es como lo de las, no sé, las hadas, ¿no? Yo no conozco a nadie que tenga un piso ocupado, a nadie, de verdad, o sea, nadie. Entonces, que alguien nos lo diga, ¿cuántos ocupas hay? O sea, me parece que esto es una... No, aparentemente hay bastantes y en comparación con los europeos, pues tenemos una tasa grande. Okay. Lo que sí es verdad, yo no sé, efectivamente no conozco, bueno, conozco algún caso y de hecho relativamente próximo de gente a la que con un inquilino que ha tardado en irse y que cuando se ha ido ha dejado el piso absolutamente y siempre hay alguien que no te paga y que te cuesta. No sé si eso ya les llamas un ocupa o no sé qué cosa. Bueno, se ha creado un neologismo que es el inquiocupa o algo así, que es el inquilino que es una situación distinta. Yo también, vale. Mi madre la ha tenido. Vale, pero sí es verdad que con todos los pisos que quedaron vacíos por la burbuja se ha favorecido este fenómeno okay. Bueno, pues ya, pero y que es difícil, ¿eh? Si eres propietario te lo piensas 2 veces cuando te escuchas pero eso siempre ha sido así y tenemos las empresas de alquiler seguro y tenemos, o sea, hay una serie de o sea, el alquilar, vamos a ver, alquilar siempre supone un riesgo, o sea, la propiedad, el inmobiliario, las inversiones en inmobiliario, igual que cualquier otra inversión, tienen un riesgo, ¿no? Tienen y ya está. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que tu inquilino no te pague o que te ocupen, supongo, ¿no? O sea, pero me parece que no es un riesgo ni nuevo, ni relevante, ni determinante de nada. O sea, pues chicos, sí, es así. Si tú quieres una inversión segura, pues no hay, ¿no? O compra letras del Tesoro suizas, ¿no? Y vive con esa rentabilidad. No, eso no.
yo quiero inmobiliario. Vale, pues ya está. Pues si tú quieres inmobiliario, tienes el riesgo del inmobiliario. Y eso parece que tampoco nos gusta, ¿comprendes? O sea, que no queremos eso. No, eso no quiero. Pues chico, pues es que lo que tú quieres no se despacha. Eso es lo que te dice la economía. Tú no puedes bajar los tipos y aumentar la recaudación o garantizar que la recaudación va a aumentar. No lo despachamos. Y da igual cómo te pongas. O sea, chico, lo siento, ¿no? Y no puedes tener un estado de bienestar francés y pagarlo con impuestos irlandeses. No puedes. Entonces, date una vuelta por Irlanda, date una vuelta por Francia y decide cómo prefieres que sea tu país y encárgame el diseño y yo te optimizo una vez que me des la instrucción, porque yo no puedo decidir, de verdad. ¿Cuánto estado es el estado óptimo? Oiga, depende de lo que usted quiera. No, eso es político, quiero decir, tiene que ver con nuestras prioridades, ¿no? Las nucleares, vamos, ojalá y que Dios te oiga, y me parece que quizá la tragedia que vivimos, la tragedia europea es la generación de energía en Alemania, ¿no? La vuelta atrás de las nucleares y la vuelta al carbón en Alemania me parece absolutamente terrible, ¿no? O sea, no sé, impropio de alemanes, ¿no? Habernos arrastrado a todos a este agujero de recarbonización, ¿no? Donde un sistema energético basado en hidrocarburos muy baratos de Rusia y cierre de nucleares, te has equivocado en las dos cosas, ¿no? Comparado con Francia. Olvídate ya vamos a dejar tranquilo a España y a Portugal y a los metaneros y a todas las otras cosas que está muy bien, no sé qué. Pero la gran asignatura pendiente para Europa en el tema de energías es cuándo va a ser la descarbonización de Alemania, cómo va a descarbonizarse, ¿no? Y cuáles son los plazos, ¿no? Ojalá hagan lo del agua, que son esas medidas, quería decir, no movidas, son mucho más fáciles, ¿no? Porque son sectoriales y requieren una mejora, ¿no? Una reorganización. Yo haría eso, me parece. No has comentado la mejora de la competencia. Me parece que darle al Tribunal de Defensa de la Competencia, volver quizás a hacer la comisión de los mercados y la competencia, volver a sectorializarla y tomártelo en serio, ¿no? A los que nos gusta el mercado, no es que nos guste el mercado, a mí me gusta el mercado, pero sobre todo que pensamos que la carga de la prueba la tiene la intervención, ¿no? Pues te tiene que gustar tener tienes que defender la competencia, y lo que no puede ser es pues que la banca española decida que no le da la gana de remunerar a el pasivo y ninguna entidad remunere, ninguna entidad relevante remunere. No puede ser, es eso. Eso es un asunto de inmediata intervención de una entidad, o sea, de un organismo de supervisión y de control de la competencia que estudiara ese caso y que en un plazo razonable, 4 semanas, hubiera dictaminado que no puede ser, y ya está. Y aquí hay claramente un comportamiento colusivo, ¿no? O no sé si es colusivo, eso es mucho. No competitivo, ¿no? O sea, parece muy difícil que no haya una competencia por el pasivo y que el Estado no adopte medidas de dinamización del mercado, ¿no? O sea, de decir, mire usted, si yo veo que no hay competencia, pues voy a fomentarla, voy a participar, pues voy a poner caja postal de ahorros 3%, se acabó, ya verás cómo hay competencia al día siguiente, ¿no? Entonces ojalá hicieran eso también. Y las políticas activas de empleo, que es lo último que he apuntado aquí, otra vez, claro, es que cada vez me gusta más lo del presupuesto de base cero. Arrastramos tantos atavismos desde la parte más tenebrosa del franquismo, del fuero del trabajo y de los sindicatos y de todo, que obviamente los sindicatos no sé qué pintan con las políticas activas de empleo. O sea, ¿por qué ellos? ¿Por qué son los agentes sociales los que tienen ¿qué sabe un sindicato de políticas activas de empleo? Pues no saben ni la primera palabra, ¿no? Entonces ojalá esa es de verdad la manera de dinamizar el mercado de trabajo y sobre todo de poner los incentivos en su sitio, de garantizar que
¿no? Que no hay fraude en los seguros de desempleo, ¿no? Las prestaciones del desempleo, es con unas políticas activas que funcionen y donde haya una, ¿no? accountability, ¿no? Donde haya alguien que se haga responsable, sí. puedan exigir, sí, ¿no? responsabilidades a aquellas personas. Y eso es lo que tiene un Estado moderno al final, ¿no? Al final, si dices, bueno, pues has dicho Dinamarca, así da tu palabra mágica, ¿no? Pues ¿qué le pasa a Dinamarca? Pues que tiene IVA 25 sin excepciones, todo paga IVA 25, nadie discute, nadie levanta la mano y dice bájeme usted a mí el IVA, el de los pañales, el de las compresas, el del vino, el de la cultura, me da igual, porque todo el mundo tiene derecho a decir, oye, a mí, ¿por qué me vas a poner a mí el IVA? Si esto es mucho más, joder, si tú me quitas el IVA, me bajas el... No, no, nadie dice eso porque el IVA es para recaudar, ¿no? Y tienes IVA 25 en todo, compensado luego por la parte del gasto, ¿no? Y donde tienes unas políticas activas de empleo brutales. O sea, que tú donde una persona que está cobrando el subsidio de desempleo, realmente es como si estuviera en libertad condicionada. Como tú no cumplas, te ponen un inspector, en fin, no se llama así, pero un ayudante de empleo, un agente de empleo, y te acompaña a las entrevistas. Y como no seas de verdad, tipo no determine que tú tienes voluntad de activamente encontrar un empleo, pues estupendo, no trabajes si no quieres. Ahora, no vas a cobrar el subsidio de desempleo, ¿no? Entonces, esos son los detalles de un Estado. Oye, y hoy no me has cortado. No te he cortado porque te veía lanzado. Bueno, perdón. Pues perdón para los que nos hayamos abusado. En fin, supongo que siempre nos pueden apagar, ¿no? Claro, esa es la ventaja que tiene esto, que hay un interruptor. Pero bueno, ya nos despedimos. Ha quedado la moraleja es que no es tan fiero el león como lo ese era el título. Grandes cambios. Y la segunda era elijamos qué Estado queremos y luego veamos cómo tenemos que pagarlo. Pero empecemos por el lado de qué es lo que queremos comprar, ¿no? Y ya está, ¿no? Y es para todos, ¿eh? O sea, que los ricos no vale que digan, no, yo es que soy rico y no quiero. El estado de bienestar es para los pobres. Pues claro, école, es justo eso. Y eso es lo que te deja a ti, te simplifica ser rico y te deja ser rico con tranquilidad, ¿no? En fin, bueno, venga, vámonos, que aquí se me está alborotando el gallinero. Nos hemos pasado 2 pueblos o 3. Venga, hasta la semana que viene. Chao, chao. Oye, la semana que viene ya estamos en plena... Estaremos votando. Pues que sea lo que Dios quiera. Eso. Hasta luego.